Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en los chismes más jugosos y las historias que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que va a encender sus corazones y despertar su curiosidad, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y, por supuesto, en las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo. El corazón de Hande aún late por Kerem, palabras que revelan todo. Vamos a desgranar las pistas, analizar las señales y tratar de entender qué está pasando realmente entre esta pareja que conquistó a millones. Si son fans de ellos, si disfrutan de las dinámicas románticas en la vida real de sus ídolos, o simplemente les gusta mantenerse al día con las últimas noticias del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de lanzarnos de lleno a este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, consideren darle a ese botón de suscripción. Es gratis, les ayuda a no perderse ninguno de nuestros vídeos y, honestamente, nos motiva un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que clic. Y ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Desde que los vimos juntos en pantalla, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Senkalkam, o Amor, Luz de Luna, como la conocemos en muchos lugares, no solo fue un éxito rotundo, sino que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Pero más allá de la ficción, la conexión que se percibía entre ellos trascendió los escenarios y se trasladó a la vida real, al menos, así lo creímos muchos de nosotros. Sus seguidores se enamoraron perdidamente de su historia, de las fotos juntos, de los gestos de cariño, de esa complicidad que parecía tan genuina. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser tan volátiles como las tendencias de moda. Y de repente un día, la noticia cayó como un jarro de agua fría, habían terminado. El corazón de muchos se rompió ese día. Pero, ¿es esto realmente el final de la historia? Porque hoy vamos a explorar las señales, las entrevistas, las declaraciones, incluso los silencios, que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el sentimiento entre Hande y Kerem aún no se ha apagado del todo. Seamos honestos, cuando una pareja tan querida rompe, los fans siempre se quedan con la esperanza de una reconciliación. Y en el caso de Hande y Kerem, esa esperanza se ha mantenido viva gracias a una serie de pequeños detalles que, unidos, pintan un cuadro intrigante. Empecemos por las declaraciones recientes. Hande en varias ocasiones ha sido preguntada sobre Kerem. Y aunque siempre ha sido muy profesional y reservada, sus respuestas, a veces, dejan entrever un cariño que va más allá de una amistad cordial. Hemos visto cómo cuando habla de él, lo hace con una sonrisa casi imperceptible, con una dulzura en la voz que no se escucha cuando habla de otros colegas. ¿Es simple respeto por un compañero de trabajo con el que compartió un proyecto exitoso? Tal vez. ¿O hay algo más profundo, un eco de los sentimientos que alguna vez compartieron? La verdad es que su lenguaje corporal, cuando se abordan ciertos temas, habla por sí solo. Esa mirada al suelo, esa breve pausa antes de responder, esos son indicios que los observadores más atentos no pasan por alto. Y luego está Kerem. Él, quizás un poco más abierto o quizás simplemente más dado a expresar sus emociones, también ha dejado caer algunas pistas. Recientemente en una entrevista, se le preguntó directamente sobre su relación actual con Hande. Su respuesta fue algo así como, somos grandes amigos. Siempre la querré. Y hasta ahí suena a la típica respuesta de ex. ¿Pero qué significa ese siempre la querré? Es un cariño platónico de alguien que valora mucho a una persona importante en su pasado. ¿O es la confesión velada de que a pesar de la separación, el amor, o al menos un profundo afecto, sigue presente? Para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes también, la palabra siempre tiene un peso considerable. No es un la quise, es un la querré. Ese presente continuo sugiere una permanencia, una intemporalidad que va más allá de una relación sentimental terminada. Pero las palabras a veces pueden ser confusas o malinterpretadas. ¿Qué pasa con las acciones? Porque en el mundo de las celebridades, las redes sociales son un campo de batalla de sutiles mensajes. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de no seguirse mutuamente de forma activa en Instagram, sus historias a veces coinciden en tiempo y espacio. Por ejemplo, ambos han sido vistos disfrutando de sunsets similares en momentos cercanos, o compartiendo ubicaciones geográficas que sugieren una cercanía, aunque sea casual. ¿Son coincidencias?
Es posible. Pero cuando estas coincidencias se repiten, la probabilidad de que sean puras casualidades disminuye considerablemente. Además, y este es un detalle que a muchos les ha llamado la atención, han habido momentos en los que en eventos públicos separados, se les ha visto mirándose. Una mirada fugaz, una sonrisa discreta. Son gestos que en el ojo público se magnifican y se interpretan de mil maneras. Otro punto crucial son las entrevistas conjuntas o los eventos donde ambos han estado presentes, aunque no hayan interactuado directamente frente a las cámaras. Los paparazzi siempre al acecho han captado momentos de tensión o, por el contrario, de una familiaridad sorprendente. Hemos visto cómo en ocasiones, sus equipos de representantes intentan mantenerlos separados, como si temieran una reacción o una interacción que pudiera reavivar los rumores. Pero esa misma precaución, esa misma distancia forzada, no podría ser una señal de que hay algo que proteger, algo que aún es valioso y delicado. Además, pensemos en el contexto. Hande y Kerem no son solo actores, son figuras públicas con una base de fans enorme y muy apasionada. La presión mediática sobre ellos es inmensa. Si realmente quisieran distanciarse por completo, probablemente lo harían de una manera más drástica y evidente. En cambio, su comportamiento parece indicar una estrategia de mantener la calma, de no alimentar explícitamente los rumores, pero tampoco de cerrarse por completo a la posibilidad de un futuro. Es como si estuvieran navegando en aguas turbulentas, intentando no hundirse pero tampoco negando la presencia de la corriente. Recuerdo una entrevista en particular donde a Hande le preguntaron sobre su relación con Kerem después de la ruptura, y ella dijo algo así como: «Siempre hay un lugar especial para él en mi corazón». Esa frase, aunque dicha en un contexto de respeto y cariño, resonó profundamente. Un lugar especial. Esa es una expresión que denota una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. No es un «ya no siento nada», ni un «es parte de mi pasado y ya está». Es una afirmación de que ese vínculo, esa historia que compartieron, sigue teniendo un significado y un espacio dentro de ella. Y no olvidemos la influencia de los fanáticos. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es increíblemente activa. Constantemente buscan, analizan y comparten cualquier indicio que sugiera una posible reconciliación. A veces los propios fanáticos, en su entusiasmo, pueden exagerar o malinterpretar las señales. Sin embargo, en este caso particular, parece haber una base sólida para el optimismo, o al menos para la especulación. El hecho de que ambos continúen siendo respetuosos, amables y que haya gestos de camaradería, alimenta la esperanza de que la química que cautivó a tantos no haya desaparecido por completo. Otro factor a considerar es la madurez que ambos han demostrado. Si bien es cierto que su relación tuvo momentos intensos y públicos, su manejo de la separación también ha sido relativamente discreto, especialmente comparado con otras rupturas en el mundo del espectáculo. No ha habido dramas públicos, ni acusaciones, ni batallas mediáticas. Esto sugiere un respeto mutuo y una comprensión de que, a pesar de que su relación como pareja haya terminado, su conexión personal sigue siendo valiosa. Y es precisamente esa madurez la que podría facilitar una eventual reconciliación, o al menos, una amistad duradera y llena de cariño. Pensemos también en las últimas noticias que han circulado. Se ha visto a Kerem en compañía de amigos de Hande y viceversa. Estos encuentros, aunque puedan parecer casuales, en el mundo de las celebridades, no suelen serlo. Implican una integración social, un reconocimiento mutuo de la importancia del otro en sus respectivos círculos. Es como si estuvieran reafirmando sutilmente que sus vidas aún se entrelazan de alguna manera. Y eso, para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, es música para los oídos. Además, hay que considerar la posibilidad de que estén pasando por un periodo de reflexión. Quizás la distancia les ha permitido ver las cosas con más claridad, valorar lo que tuvieron y darse cuenta de que aún existe un sentimiento profundo. Las rupturas, aunque dolorosas, a veces son necesarias para el crecimiento personal y para reevaluar las prioridades. Es posible que Hande y Kerem estén en ese proceso, y que las palabras que hemos escuchado y las señales que hemos visto sean indicios de que están considerando dar un paso hacia adelante, quizás con una nueva perspectiva y un entendimiento más maduro de lo que su relación significa. En resumen, amigos míos, hemos explorado las palabras, las acciones y los gestos que sugieren que el corazón de Hande Erçel aún podría latir por Kerem Bürsin y viceversa.
Desde las declaraciones cuidadosamente medidas hasta las miradas fugaces y las coincidencias en redes sociales, cada pequeña pista nos lleva a pensar que la historia entre ellos podría no haber terminado del todo. Si bien es cierto que no tenemos una confirmación oficial, y debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas, la posibilidad de una reconciliación, o al menos de un profundo y duradero afecto, está muy presente. La química que vimos en pantalla parece haberse trasladado a la vida real, y los vestigios de ese sentimiento aún parecen perdurar. Pero ahora, la pregunta más importante es, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem aún tienen algo el uno por el otro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus análisis en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son lo que hacen que este canal sea tan especial, y siempre disfruto muchísimo interactuando con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.